Bienvenidos a Ambato Visión y Cayapamba TV, Cayapamba, el informativo de los barrios. El día de hoy tenemos el estreno de nuestra sección Mi Voto, que estaremos invitando a candidatos a las próximas elecciones a la Asamblea. Y para esta primera ocasión tenemos una invitada especial, representante de nuestra provincia de Tungurahua. Bienvenida, ex asambleísta, si en este caso. Qué gusto, el gusto realmente es mío, poder compartir este espacio, además en el estreno del mismo, ¿no? Siempre apostando a la posibilidad de tener medios alternativos y tener también de esa manera una información distinta a la que quizás se difunde a través de los medios corporativos, así que siempre será bueno estar en espacios como estos. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Sí, para nosotros también es un gusto tenerle hoy día en nuestro canal alternativo, como usted dice, porque realmente las cadenas tradicionales han perdido bastante credibilidad. Se puede ver en los canales alternativos que tienen más views que los propios canales tradicionales. Sí. Y la credibilidad en realidad ha cambiado totalmente. Sobre eso mismo, la primera pregunta que le tengo es sobre: ¿usted cree que serán los medios de comunicación los primeros responsables, en este caso, ya que estamos hablando de ese tema, de dañar de alguna forma la imagen de la Asamblea? Porque de alguna forma pienso yo, eso es algo muy personal, que esta Asamblea que acaba de pasar, el grupo de ustedes fue realmente, incluyéndole a usted, me siento muy orgulloso, que fueron unas heroínas que pararon desde la cabeza el descontrol que existe actualmente. Y yo de eso no soy correísta, no soy lacista, no soy morenista, pero veo lo que han hecho antes y lo que hicieron esta vez en la Asamblea. ¿Cuál cree usted que sea la razón por la que la Asamblea tiene este desprestigio de alguna forma y un porcentaje muy bajo de aceptación de la ciudadanía? Es una pregunta recurrente, la verdad es que lo es y creo que hay motivos para aquello. Sí es una Asamblea que lamentablemente terminó con muy bajos números en credibilidad, en reconocimiento. Creo que parte de ello sí es el rol que han jugado en términos generales, especialmente los grandes medios de comunicación, que obviamente todavía llegan mucho a la ciudadanía y que a veces se quedan con una idea errada de la Asamblea Nacional. Voy a poner un ejemplo. Tuvimos, y creo que este es uno de los casos más conocidos, la conmemoración de un día que se fijó como el Día del Bizcocho. ¿Por qué? Porque también hay pedidos de la gente que de pronto pertenece a algún lugar y que quiere que la Asamblea Nacional reconozca algo icónico de ese lugar, sea ámbito cultural, gastronómico, personajes, lo que fuera. Se dio paso a ese pedido, tuvimos que tomarnos algunos minutos de esa jornada de debate del Pleno de la Asamblea Nacional para poder hacer esta conmemoración. Y fue lo único que sacaron muchos medios y lo exalzaron demasiado, como si la Asamblea Nacional únicamente se dedica a ese tipo de cosas. El resto de la jornada de debates importantes, además que no son 2-3 horas, sino muchas veces son días enteros, ya no lo pasaron. Entonces, claro, la gente se queda con una idea errada de lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Tampoco contamos quizás como Asamblea de una manera mucho más cercana cuál es nuestro trabajo, que no solamente se enfoca en el pleno de la Asamblea, sino en las comisiones. Y es ahí donde realmente se forjan las leyes y es ahí donde realmente se forja la fiscalización, pero eso casi no se conoce, ¿no? También la Asamblea yo creo que tuvo errores, especialmente al inicio, cuando teníamos que partir ya con una agenda y con un acuerdo que se había determinado de inicio, y luego fue el propio presidente de la República quien incumple ese acuerdo, se forma una nueva mayoría, si se quiere, en la Asamblea Nacional, y obviamente eso demandó de un tiempo de discusión, no precisamente sobre las leyes, sino sobre digamos, esta posibilidad de acuerdo y desacuerdo entre las distintas fuerzas políticas que están en la Asamblea Nacional. Cabe destacar que la Asamblea Nacional es donde se concentra un gran debate, se concentran distintas fuerzas políticas, eso hace muchas veces que se tome mucho tiempo para tomar una decisión respecto de una ley, etcétera. Y eso yo creo que todos estos elementos de alguna manera suman el desprestigio que tiene la Asamblea. Errores propios, sí, pero también hay un cerco mediático que hace que la Asamblea Nacional se dé a conocer muy mal a la gente. Quizás debemos fortalecer nuestros propios canales de información para llegar más a la ciudadanía, pero es una de las asambleas que, por ejemplo, más ha salido a territorio, y eso los medios no lo dicen. Qué bueno que ahora tengamos la posibilidad de hacerlo.
Sí, de hecho el programa de hoy es específicamente para nuestra área de Tungurahua, de lo que es la sierra, de alguna forma compartir una información que nos haga reflexionar nuestro voto con toda la información que vamos a recibir, especialmente porque estamos en tiempos donde ya hemos visto dos administraciones de alguna forma de la derecha que nos ha dado lo mismo, ¿no? De lo malo. Y vemos en los otros candidatos algo muy parecido. Realmente en estas próximas elecciones, entrando a la segunda pregunta, que el tema de la asamblea es tan interesante porque la juventud debería tener esta afinidad con la política para tener cada vez mejores políticos, y eso es algo también por la razón que hacemos este programa, que de hecho quiero ahí agradecer a nuestros auspiciantes, English is Possible y Universopolis, que estaremos pasando por aquí también nuestros comerciales. Regresando al tema de las elecciones, estas elecciones que ahora llegaron de repente, fue algo que no nos esperábamos todavía, pero era necesario. Pienso yo que nuestro país tiene esta ventaja en comparación con otros países, como por decirlo así, Perú, que ha tenido un problema político y que no ha podido resolverlo. Gracias a ustedes no pasamos toda esa situación y tampoco tenemos que salir a las calles a destrozar todo, porque tampoco estamos en ese nivel de civilización gracias a la Constitución. Creo que es un buen trabajo, pero ¿qué es lo que cree usted que en estas elecciones de alguna forma le favorece a la Revolución Ciudadana, o de alguna forma usted cree que es esa ventaja para nosotros poder de alguna forma como ciudadanos regresar al camino donde queríamos todos seguir al principio, ¿no? De la elección del señor Lenín Moreno? De que es mejor a veces ya ni siquiera acordarse, ¿no? El gran daño que le hizo al país. Nosotros siempre decimos, la traición no fue solamente para un personaje, para un movimiento político, la traición fue para todos los ecuatorianos que confiamos en que el proyecto político que se venía desarrollando en positivo para el Ecuador iba a continuar, y fue todo lo contrario. Pero ahí cabe destacar una cosa importante, ¿no? Producto del juicio político, del control político que la Asamblea Nacional puede ejercer, porque es una de sus funciones, en este caso el presidente de la República, viene el tema de la muerte cruzada. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo fuera del contexto de juicio político? Yo creo que el presidente se vio perdido, y al verse perdido lo que hizo fue llamar a una muerte cruzada para quedarse durante estos meses gobernando un poco a sus anchas y vía decreto. Esa es una verdad que no la podemos dejar de lado. Quien tiene que salir ganando de esta situación, que no deja de ser compleja, que no deja de costarle al país un esfuerzo para volver nuevamente a las urnas, lo que también cuesta en términos económicos, quien tiene que salir ganando es el pueblo ecuatoriano. Una vez que se disuelve la Asamblea Nacional, hubo algunos sectores y personajes, ¿no?, exasambleístas, que incluso pusieron demandas de inconstitucionalidad, ya que hay ese vacío legal, si se quiere, que es bastante contradictorio entre estoy haciendo un juicio político al presidente de la República y muy cerquita de la votación el presidente de la República disuelve la Asamblea. Por lo tanto, ese mecanismo de juicio político, de control político, no llega a ejercerse de alguna manera. ¿Qué mal precedente le dejamos además al país? ¿Qué tal si en otro momento tenemos nuevamente un presidente completamente incompetente, el poder legislativo como contrapeso quiere hacer control político y resulta que inmediatamente el presidente disuelve la Asamblea? Nunca vamos a poder lograr ese control político al presidente de la República. Es una de las enseñanzas que nos está dejando esta experiencia respecto a la Constitución de Montecristi. Y por ese punto me viene a la mente ahora mismo una pregunta. ¿Van a reactivar nuevamente ese juicio político ahora que, con seguridad espero que tengamos la reelección, y le deseo lo mejor? ¿Van a reactivar nuevamente ese juicio político? El tema del juicio político está en análisis. Hay que prever los tiempos, ¿no?, de cuándo la Asamblea Nacional realmente ya podrá instalarse. Hay que prever si tenemos primera vuelta o llegamos a segunda vuelta. Todo eso, digamos, va a contar. Sin embargo, todavía es un análisis que se está haciendo a la interna de nuestro movimiento, de quienes estuvimos ya como bancada en la Asamblea Nacional, para ver si es posible retomar el juicio político. También tomando en cuenta cuáles son las consideraciones urgentes que necesita atender la Asamblea, ¿no? Nosotros sabemos que definitivamente una vez que la Asamblea Nacional inicia, lo mejor que puede pasar es, bueno, qué debates se quedaron pendientes importantes para empezar por ahí a priorizarlos.
El tema del juicio político es todavía algo que está en análisis para ver si también la normativa, los tiempos permiten retomar aquello, pero insistimos, nosotros siempre rescatamos lo que acaba de suceder, que es la muerte cruzada, como esa posibilidad que tiene el país de ir a nuevas elecciones, librarse de este mal gobierno, volver a elegir un gobierno que con la experiencia que ya tenemos, evidentemente nosotros siempre pensamos que el mejor gobierno que le puede llegar nuevamente al Ecuador es el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es muy interesante porque ayer estaba mirando en las redes que tienen ya tal vez ya más de 38%, 40%, algo así de... Así es, sobre el 40% a nivel nacional. Están a 4 puntos tal vez, más o menos así. Me parece que sí, tanto es así que hay muchos analistas que han dicho que si ahora mismo fueran elecciones, ganaríamos a una sola vuelta. Esperemos que esa tendencia se mantenga. Sí, esperemos que en una sola vuelta resolvamos esta situación del Ecuador que estamos viviendo ahora, y en estas elecciones que estamos de alguna forma un poco prematuras, aparte de esta experiencia de no saber si reactivar o no lo del juicio político, que me parece algo que hay que dejar un buen precedente, tenemos otros temas muy importantes como la participación ciudadana. Hay muchos temas. De estos temas, ¿cuáles son, aparte de volver a tomar esto del juicio político o ver qué se puede hacer, algo otro tema que también la Asamblea tiene ahí muy pendiente, como que tienen ahí en planes de solucionarlo? Por ejemplo, respecto de estos mecanismos de control político, algunos estaban un poco a la espera, ¿no? Evidentemente todos tuvieron que quedarse de lado una vez que se pidió el juicio político del presidente de la República y esto fue aprobado por la Asamblea Nacional. Por el grado de importancia se prioriza este juicio y se dejan los otros. Pero, por ejemplo, también se estaba analizando la posibilidad de juicio político para el Consejo Nacional Electoral, para los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Todos sabemos que además, debido a esa famosa consulta popular que fue realizada en el gobierno de Lenín Moreno, hay autoridades de suma importancia, como el mismo Consejo Nacional Electoral, como la misma Contraloría, Procuraduría, que se quedaron en funciones extendidas. No se ha dado hasta el día de hoy los concursos que se tienen que realizar para poder tener nuevas autoridades con lo que manda la ley. Y es una de las cosas que la Asamblea ha visto como incumplimiento de funciones y evidentemente tenemos que estar pendientes de lo que ocurre con el propio Consejo Nacional Electoral y sus consejeros. Está en miras qué pasa con el mecanismo de selección del nuevo Contralor. Recordemos que tenemos un contralor encargado del contralor anterior, un contralor que estuvo en la cárcel y desde la cárcel dijo él tiene que ser mi reemplazo. Esas cosas no se pueden volver a dar en el país. La institucionalidad se ha venido al suelo y tenemos lo que tenemos, ¿no? Un sistema de justicia que además no está dando respuesta. Tenemos un déficit todavía de fiscales. En su momento la Asamblea Nacional hizo juicio político, algunos de los vocales de la Judicatura no se dio paso, luego la misma Corte Constitucional se encargó porque es evidente esa demanda de trabajo que no ha sido realizado, pero han sido personas o autoridades protegidas por el Trujillato, por la anterior consulta popular, que fue una consulta popular completamente mañosa. Afortunadamente a la consulta de Lazo el pueblo ecuatoriano le dijo que no, porque ya aprendimos. Eso respecto de control político. Luego fiscalización. Nosotros veníamos haciendo una fiscalización fuerte, digo, como bloque, por ejemplo en temas de seguridad. Justamente veía ayer un dato de un posible caso de corrupción en el contrato para la compra de los chalecos para los y las policías, ¿no? Increíble. Nosotros antes de que la Asamblea Nacional fuera disuelta ya habíamos estado fiscalizando, por ejemplo, ese proceso de compra, porque no había respuesta, porque era demoradísimo, porque no sabíamos por qué ni siquiera chalecos antibalas el gobierno ecuatoriano le estaba dando a los policías, que además exponen su vida para tratar de cuidarnos en medio de una ola delincuencial horrorosa, una ola de violencia que no hemos vivido jamás en el país. Entonces ese tipo de cosas, por supuesto, tenemos que volver a consultar, bueno, ¿qué pasó? Finalmente, ¿qué pasó en procesos de seguridad? ¿Qué pasó en procesos educativos? ¿Qué pasó en procesos de salud? Porque tampoco es que nosotros teníamos ahora último las mejores respuestas respecto de la compra y adquisición de medicinas, insumos.
Acá mismo, en los dos hospitales, cuando tuve la oportunidad de fiscalizar, veíamos que había déficit de ciertos especialistas, no habían las partidas, parecía que ya iban a crear partidas, pero finalmente no se creaban. Todo eso tiene que ser controlado para que el nuevo gobierno incluso tenga los insumos y a dónde inmediatamente ir a accionar. Porque de lo contrario, ese año y medio que más o menos nos quedará de periodo va a ser un año y medio donde no se podrá hacer nada si no tenemos un poco la casa en orden nuevamente. Y eso me lleva a otra pregunta que como asambleístas han pensado tal vez en buscar la manera de poner en orden la parte jurídica con esto de la noticia, se podría decir, de la fiscal general. Hay mucho que también ahí trabajar, ya que el Consejo de Participación Ciudadana ha recibido muchas, de alguna forma, ataques, ¿no? De alguna forma le quisieron quitar el edificio, y si tuviéramos una asamblea ahora mismo, eso creo que tendría otro rumbo, ¿no? Tendrían que hacer otro llamado. Evidentemente se puede pedir comparecencias, se puede pedir información, tratar de verificar y transparentar vía Asamblea Nacional qué es lo que ha ocurrido. No podemos obviamente meternos en funciones que no nos competen, porque luego los mal vistos seríamos nosotros. La independencia de funciones es algo que se debe respetar, la Asamblea Nacional también lo tiene que hacer, pero lo que sí podemos hacer es justamente pedir información e incluso que las distintas autoridades comparezcan, para que en el marco de una comisión, por ejemplo, que puede ser la Comisión de Transparencia, porque así ya nos pasó en algunos momentos, se puedan establecer los motivos, los procedimientos, ver qué tan legales son, llamar la atención si es necesario para los correctivos del caso, pero siempre dentro del marco de las competencias que tiene la Asamblea. Esto me hace llamarle a una reflexión a las personas. La consulta popular de Lenín Moreno, con el Trujillato que lo decimos, nos llevó a tener ahora mismo algunas autoridades que fueron elegidas en ese tiempo, en esa época. ¿Es necesario hacer otra consulta para poder retomar el camino que estaba la Constitución? ¿Piensan hacer una nueva consulta? De hecho, sí, nosotros ya hemos hablado de la posibilidad de reformas a la Constitución, aún siendo la Constitución que el propio correísmo, si se quiere, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera, ya que así está identificado. A pesar de que es una constitución, la Constitución de Montecristi, que además nosotros tanto defendemos, porque es una constitución que además surge de trabajos colectivos, ciudadanos, y que finalmente se reflejan en la Constitución del 2008, también sabemos que dado el tiempo, la experiencia, el pasar y transitar de la política en nuestro país, que siempre tiene sus complejidades, creemos que evidentemente es necesario ir a nuevas reformas. Para ello habrá que hacer una consulta popular donde el pueblo ecuatoriano tiene que decirnos si está de acuerdo o no. Eso es lo que se hace en democracia, pero sí está en el radar, al menos de lo planificado por nuestro binomio, por nuestra propuesta política. Hay que resolver algunos temas que lamentablemente se quedaron amarrados, se quedaron, digamos, de alguna forma puesto un candado, ¿no es cierto?, en los temas. Escucho algo así en algo jurídico. Sí, es que es cierto, lamentablemente este Trujillato y la consulta popular mañosa de Lenín Moreno, lamentablemente nos dejaron con algunas anclas que si no se resuelven desde la Constitución, de otra manera no se podrán resolver. La Asamblea Nacional tendrá que debatir al respecto también. Y eso nos va a hacer profundizar otros temas que tienen que ver mucho con nuestra provincia, ¿no? Porque acá el correísmo, como lo decimos, que lastimosamente hemos creado una dualidad, que eso nos hace de alguna forma vernos como los buenos y los malos, cosa que deberíamos eliminarlo y verlo solamente por el bienestar del país, ¿no? De la provincia. No ver dualidades, sino simplemente unirnos en un solo punto. A este tema me viene a la mente ahora mismo, ¿a qué se debe eso que en la sierra no tenga ese apoyo a la Revolución Ciudadana? Es difícil comprender. Yo el otro día estaba en Pinguilí, por ejemplo, recordando, entre otras, las obras que se hicieron alrededor de este sector. Una de ellas veía justo en la parroquia Pinguilí, el día que se inauguraba ahí un infocentro. Acordémonos de lo que eran los infocentros en ese tiempo. Ese mismo día
En toda la provincia, solamente en la provincia de Tungurahua, se inauguraban 11 infocentros más. ¿Para qué servían los infocentros? Para dar cobertura, por ejemplo, de Internet y aprendizaje en tecnologías de la información en aquellos sectores donde quizás esto no llegaba, ni el Internet, ni el uso del mismo, peor el conocimiento. Entonces, fue algo muy positivo que hizo el gobierno de Rafael Correa también en nuestra provincia. Las protecciones a la producción nacional, a la producción interna. ¿Cuánto ahora yo converso con gente que tiene empresa, pequeña, mediana empresa, por ejemplo de textiles, por ejemplo de prendas de vestir? Y aunque con un poquito de esfuerzo terminan reconociendo, es verdad, teníamos mayores protecciones. Incluso había una promoción respecto de lo que hace el país para que nosotros como consumidores lo que hagamos es priorizar primero lo que hace el país, ¿no? Luego tienes la libertad de escoger, pero ¿por qué no darle un voto de confianza a la producción ecuatoriana, a la industria ecuatoriana? Producción e industria que se concentra en gran medida en la provincia de Tungurahua. Así es. Ahora, que si tenemos una actividad económica, también tenemos que pagar impuestos, esa es una realidad para Tungurahua y para el resto de la patria. Esos impuestos luego sirven para una redistribución a través de obra pública, vías que no le faltaron a la provincia, que estaban en muy buen estado, que el gobierno cumpla con los gobiernos locales para que también los gobiernos locales puedan cumplir con las ciudades y con las provincias, UPCs, VCs que no le faltaron a la provincia de Tungurahua, que tuvimos al fin unidades de policía comunitaria y de vigilancia comunitaria dignas y no le faltaron a la provincia de Tungurahua. El mismo tema de la salud, pues acá cuántos centros de salud, habrá que investigar ese dato, cuántos centros de salud se construyeron a nivel de toda la provincia de Tungurahua, haciendo que sea más asequible la salud a los sectores alejados. Ahí están también las escuelas de Milenio, a veces no les gusta hablar de aquello, pero tenemos unas escuelas dignas. Ahora, sí hay que debatir en que en función de la escuela del Milenio no se quiten otro tipo de escuelas más pequeñas en algunos sectores, debatamos, pero no destruyamos las cosas positivas que le pasaron al Ecuador en el momento del gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, a veces yo no entiendo muy bien por qué hay, no sé, una especie como de esto, ¿no? Lo que usted decía, el tema de la dualidad correísmo, anticorreísmo. Yo creo que la política no puede resolverse en correísmo y anticorreísmo. Debe resolverse en el análisis de ser capaces de saber cuándo estuvimos mejor, cuándo podíamos salir a trabajar tranquilos, a estudiar tranquilos, cuándo teníamos mayores protecciones a nuestra industria, cuándo podíamos incluso viajar más porque teníamos buenas vías, teníamos más ingresos económicos, podíamos hacer más turismo, por lo tanto la economía estaba activa todo el tiempo. Creo que eso hay que recuperar independientemente de si incluso la persona me cae bien o me cae mal, porque es entendible que Correa no le caiga bien a mucha gente, pero eso no necesariamente le hace un mal gobernante, pues. Y parece que viene algo cultural, porque no solamente es a nivel nacional, es a nivel local. He visto que administraciones anteriores de la ciudad dejan obras dañarse, no dan mantenimiento porque es de la anterior administración, cosa que tenemos que cambiar en nuestra cultura y ver que debemos acostumbrarnos a vivir a un nivel más allá, no bajar, sino subir el nivel. Y como por ahí escuché, cuando hay corrupción no hay dinero que alcance. Así que eso es algo que tenemos que cambiar. Y antes de hablar de un tema que en todo el lado eso prende mucho, que es Correa, vamos a irnos a un corte comercial para poder refrescarnos un poco y poder regresar con ustedes ahí donde están cómodos. No se muevan porque ya regresamos aquí en Ambato Visión. Vamos a regresar. English is Possible nace como una necesidad de aprender el inglés de una forma tranquila, sin estrés y sin presiones. En un mundo tan rápido, aprender inglés de esa manera es todo un reto.
Estamos aquí de regreso en Ambato Visión con nuestra invitada de hoy, la candidata a la asamblea en estas próximas elecciones. Es asambleísta, pero yo estoy seguro que vamos a ir continuando esta entrevista, que vamos a tomar el tema de Correa, Rafael Correa. Es un tema que en todos los programas sube el rating. Siempre. Una de las cosas que piensan hacer una vez que esperemos que todo vaya muy bien, piensan hacer algo para poder revertir esa condición de que no pueda venir. De alguna forma han pensado como bancada ver esa posibilidad. Evidentemente, como bancada, incluso como movimiento, siempre vamos a anhelar que el proceso se aclare. Vamos a anhelar además que las cortes internacionales den el último dictamen respecto de cómo fue desarrollado el proceso que finalmente sentenció al expresidente Rafael Correa por influjo psíquico, al no haber prueba alguna de lo que realmente se le pueda acusar. Al no haber pruebas, optaron por influjo psíquico. Era el último recurso que a la fiscal de la nación le quedó para poder dar una sentencia completamente injusta y vergonzosa. Varios abogados lo han dicho ya, ni siquiera lo hacemos solo nosotros porque somos partidarios de esta tendencia política, no, lo han hecho varios abogados, no solamente en el país, sino en el mundo, lo ridícula que ha sido esta sentencia. Eso tiene que caerse por su propio peso, lo hará en el derecho internacional, también tiene que caerse aquí. Nosotros, insisto, en el marco de nuestras competencias lo que podemos hacer es promover que se revea, que se aclare, que se revise el proceso, y si en esa revisión se encuentran fallas jurídicas que pueden disolver de alguna manera o anular esa sentencia, insisto, vergonzosa, así se lo hará. Siempre en derecho, siempre en ley. El presidente o expresidente Rafael Correa no necesita que se vote de una manera ilegal o ilegítima el proceso. Lo que se requiere es que la verdad salga a la luz, y ese día, por su propio peso, ese juicio ridículo caerá, y probablemente pues el presidente o expresidente Rafael Correa tenga la posibilidad de nuevamente pisar suelo ecuatoriano sin acusaciones como estas, ¿no? Completamente, insisto, vergonzosas, mal hechas. Al no haber pruebas, solo les quedó el influjo psíquico, cosa que ni siquiera había pasado en nuestro país, y eso tendrá que caerse por su propio peso. Sí, es un tema bastante controversial. Hay unas anotaciones también en un cuaderno que me parecen tan extrañas, y muchas cosas que no tienen el peso legal, como usted lo dice. Sin embargo, Rafael Correa es uno de los políticos más populares en la actualidad, y de alguna manera usted piensa que en estas elecciones puede eso influir de lo que en este caso los otros candidatos tienen a su favor, que es totalmente lo contrario, quien les apoya. Incluso en los peores momentos, donde nosotros no teníamos movimiento político propio, porque recordemos todos que Alianza País se robaron el nombre de la organización y la destruyeron por completo, Lenín Moreno y compañía. A partir de eso, el correísmo como tendencia se queda sin organización política. Se intentó en 4 ocasiones inscribir un nuevo partido político, el CNE le dijo no, por lo tanto ni siquiera teníamos partido propio para poder, como cualquier otra fuerza política, seguir participando en la vida política y electoral de este país. Tuvimos que hacer alianzas, en algún momento partido prestado, incluso en ese momento con partido prestado, con cancha completamente en contra. La presencia, la figura, el nombre de Rafael Correa siguió dándole fuerza, digamos, a ese voto duro, sobre todo que tiene de por sí la Revolución Ciudadana. Pero esto ha ido incrementándose en el tiempo, las cosas han mejorado. Tuvimos una alianza en las elecciones pasadas, las elecciones generales pasadas tuvimos una alianza. Siempre hemos agradecido esa posibilidad, esa apertura que nos han dado otros partidos políticos, pero finalmente logramos ahora sí inscribir el movimiento de la Revolución Ciudadana. Ahora tenemos movimiento propio, candidatos y candidatas que además han militado en la Revolución Ciudadana. Por eso, una vez que existe la muerte cruzada, que se llaman a elecciones adelantadas,
la única fuerza política que pudo hacer un gran meeting, un gran encuentro, reorganizarse a nivel nacional, comenzar a ver candidatos y candidatas, fue la Revolución Ciudadana. Ahí estuvimos en Manabí, en Puerto Viejo, para la presentación del binomio, muchísima gente presente, con, yo digo, la mejor carta de presentación, que es lo que ya hicimos en el país. De lo contrario, ¿cómo explicamos que haya tanta gente que tenga un sentimiento de gratitud, de afinidad, de cariño incluso, tanto por el expresidente de la República, Rafael Correa, como por la Revolución Ciudadana? No se explica de otra forma sino el haber vivido en condiciones de dignidad. Tanto extrañamos eso, que por eso tuvimos esa fuerza que tuvimos en la presentación del binomio. Las elecciones pasadas, las elecciones seccionales, grandes resultados, alcaldías importantísimas. Ahí está Quito, ahí está Guayaquil, prefectura Pichincha nuevamente, prefectura del Guayas. Eso le da un mensaje sumamente potente al país respecto de lo que pasa con la Revolución Ciudadana como un movimiento que aglutina no solo masas, aglutina la esperanza de un mejor país. Esa es la fuerza motriz, si se quiere, ¿no?, de lo que este movimiento viene haciendo. Bien, antes de salir del tema de las elecciones, me gustaría que nos diga usted por qué razón deberíamos, como ciudadanos, dar nuestro voto al binomio de la Revolución Ciudadana, que ahora mismo es la única mujer candidata a la presidencia de la República, que me parece algo muy interesante. ¿Cuál sería su mensaje y por qué razón deberíamos votar por este interesante? Lo hemos dicho ya, tiempo para perder no tenemos. El país necesita inmediatamente gobernantes que sepan cómo manejar el Ecuador, cómo gobernar a este país, cómo se administra el Estado. Eso demanda de conocimiento, pero también de una gran experiencia que ya tiene la Revolución Ciudadana al respecto. Luisa González sabe cómo funcionan los ministerios, pasó por más de 10 años trabajando en el sector público, sabe cómo funciona esto. Es una mujer completamente coherente, completamente leal y completamente firme. La tuve muy cerquita como ex compañera de bancada en la Asamblea Nacional y sé del carácter y el temple que tiene Luisa González, lo cual también es necesario para la toma de decisiones una vez que alguien alcanza la presidencia de un país con graves complejidades como el nuestro. Y además le acompaña Andrés Arauz, un hombre técnico de un conocimiento absoluto de cómo también se maneja la economía, el Estado, la administración pública. Tuvo un gran paso, por ejemplo, por el Banco Central, un hombre joven que además que desde jovencito entendió cómo funciona el Estado. Yo creo que esa dupla es inigualable y esa dupla es de absoluta confianza para el país, porque sabemos que una vez que estén en el gobierno no van recién a preguntarse qué hay que hacer y mucho menos van a estar diciendo es que fue culpa de Lazo y por eso no puedo manejar al Ecuador. No, simplemente es desde el día 1 comenzar a trabajar priorizando, ¿no?, las demandas más urgentes que tiene este país, que están justamente ligadas a la seguridad o a los anhelos de seguridad que tenemos y a la salud, que es algo que no se puede dejar de lado. Han sido clarísimos en que esas serán las prioridades y por lo tanto nuestro voto, nuestro mejor voto definitivamente estará con Luisa González y con Andrés Arauz. Qué bien. Vamos a ir a dos preguntas que tengo para finalizar este primer programa de nuestro voto aquí en Ambato Visión y Cachapamba, el periódico de los barrios, que por ahora está disponible de forma digital. Hay un tema que nos preocupa a la ciudadanía, especialmente a la gente del campo. Hemos recibido varios comentarios de que pasan ciertas avionetas y el clima cambia. O de pronto incluso algunos gente que trabaja en la tierra, que las plantitas pues están un poco mal. ¿Es realmente posible que podamos cambiar de esa manera el clima? ¿Podemos tener algo de información o quién se encarga de eso? ¿La Asamblea tiene algún tipo de información extra que nos pueda ayudar a los ciudadanos a entender este tipo de fenómeno extraño que en este momento no está mal porque tenemos una cantidad de lluvia en algunos lugares que es medio peligroso, pero también nos parece muy extraño esto del clima y de la, se podría decir,
problemática, ¿no? Que lo quieren poner. ¿Es real esto o a veces es una manipulación de alguna forma para llevarnos a otro problema? A ver, o sea, coincidencialmente, ¿no? Nosotros tuvimos en algún momento alguna demanda de una ciudadano también, que nos hablaba de que tenía conocimiento, no había la certeza del caso, pero que tenía conocimiento de que algo de esto estaba sucediendo, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi. Hicimos las consultas del caso, porque siempre creo que es importante que si un ciudadano acude a nosotros demos o tratemos de dar respuesta. Hicimos la consulta del caso tanto al Ministerio del Ambiente como al de Agricultura, porque creíamos que si era un mecanismo capaz de alterar el clima en función de algún tipo de producción agrícola, pues quizás el ministerio tenía conocimiento, lo propio el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que es el encargado de justamente cuidar de nuestras áreas, de nuestro ambiente, etc. Ambos contestaron que ni hay regulaciones al respecto, ni manejan conocimiento de si este tipo de mecanismos se dan en el país. De hecho, decían que no es tal, ¿no? Que no es real. Es lo que puedo decir al respecto, que me parece que un poco va por ahí la pregunta. Claro, y de ahí los cambios climáticos me parece que también tienen una explicación lógica, y es que evidentemente tenemos climas alterados en todo el mundo. Y entendemos por qué es, ¿no? No nos hemos puesto al hombro el cuidado de nuestro planeta, somos demasiado agresivos con el mismo, y evidentemente también hay consecuencias negativas respecto de ello, pero lo que puedo comentar ahora mismo es que estos ministerios nos han comentado que no existen y que tampoco tienen conocimiento de que mecanismos como estos se den. De todas maneras, siempre es necesario estar atentos, pendientes. Entre una de las preguntas que tengo de la ciudadanía es, ¿la Asamblea directamente sí puede de alguna forma interferir en algunas actividades que afecte directamente a la ciudadanía? Por decirle, en el caso del barrio Cayapama, actualmente tenemos un parque que está entredicho de que se va a donar al cuerpo de bomberos y que no. Ahí hay un tema que no se sabe cómo podemos solucionarlo. Sin embargo, este tipo de actividades sí se puede acercar a la Asamblea, porque he visto que hay ciertos asambleístas que trabajan con la participación ciudadana. En este caso, ¿nos puede guiar en algo de eso? ¿Cómo podríamos apoyarnos en este caso? Claro, siempre hay que tomar en cuenta que lo primero que se activa, si se quiere, es el gobierno local, ¿no? Porque son temas de la ciudad, son temas locales, y para eso hay una administración local, que en este caso es el municipio. Ahí está también el Consejo Municipal, que un poco se parecen nuestras funciones, solamente que el uno es en el ámbito local, la Asamblea lo hace a nivel nacional. Sin embargo, nosotros tuvimos una experiencia en la Comisión de Participación Ciudadana, justamente es la que integré, en donde igual tuvimos algunos casos por pedidos de la ciudadanía que querían que se atienda, por ejemplo, la contratación de ciertos volquetas y temas relacionados en un municipio de una de las provincias de justamente de la sierra, de la zona centro del país, y que tenían que esclarecerse los términos de contratación, por ejemplo. Otro caso tuvimos también, más bien que venía de la costa, sobre igual un parque que en su momento beneficiaba, digamos, a la comunidad, luego parece que había sido expropiado para la construcción de alguna otra obra que, digamos, estaba decidiendo la municipalidad. ¿Qué hacemos nosotros? No podemos interferir directamente porque no tenemos competencia directa, ¿no es cierto?, en lo local, pero lo que sí pudimos hacer es, están los ciudadanos, están las autoridades a las cuales querían de manera directa hacer las consultas del caso, y lo hicieron en el marco de esta mesa de discusión, de esta comisión, de tal manera que ambas partes puedan dar a conocer y exponer, ¿no? Por un lado la demanda, por otro lado tal vez los procesos técnicos, las exigencias y las causas para la toma de decisiones. Eso es algo que sí se puede hacer en la Asamblea. Sí, porque a veces que los ciudadanos pensamos que la Asamblea solo se dedica a ciertas cosas, pero hemos visto que se crean comisiones que pueden investigar ciertos temas y de alguna forma con otras instituciones como la participación ciudadana pueden ponerse cartas sobre el asunto. Así es. Pues para ya finalizar este primer podcast dedicado más a
el voto ciudadano en estas próximas elecciones. En este programa especial de Mi Voto, queremos aquí, antes de concluir esta entrevista, pedirle a la exasambleísta, que estamos seguros que le va a ir muy bien, ¿cuál sería el mensaje final para los tungurahuenses, en este caso, para estas próximas elecciones en el campo más local? Porque a veces solamente nos enfocamos en lo nacional, pero ¿en qué nos va a afectar o nos va a impactar estas elecciones a la vida diaria? Se podría decir a lo más pronto, ¿no? Porque como usted dice, no estamos para perder el tiempo. ¿Cuál es como la reflexión que podríamos ya definitivamente decirle al ciudadano, esta es la solución? Bien, las reglas del juego están dadas, las cartas están puestas sobre la mesa. Evidentemente tenemos que ir a elecciones anticipadas, esa ya es una realidad en el país. En este momento no hay Asamblea Nacional y no por ello el gobierno de Guillermo Lasso ha mejorado ni el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía ni sus números. Por lo tanto, parece que no era el problema de la inoperancia del gobierno la Asamblea Nacional, eran sus propios errores. El haber siempre regresado a ver a sus grupos más cercanos, a sus propios intereses y no al interés de las grandes mayorías que tiene este país. Creo que esa es una primera reflexión que no puede faltarnos a la hora de analizar y decidir nuestro voto. Mucho odio se difundió aquel día que tuvimos que elegir al gobierno. Muchos se dejaron convencer que cualquiera menos el correísmo, y ahí están los resultados. No vivimos mejor que antes, vivimos peor. Estamos con inseguridad, no hay trabajo, los ingresos de las familias ecuatorianas han bajado, las vías están en pésimo estado, hay lugares que se han quedado incomunicados varios días a causa de la falta de mantenimiento de las vías. Nos llega el fenómeno del Niño, no sabemos si el gobierno ecuatoriano ya tiene un plan para enfrentar, menos si es que hay un presupuesto específico para afrontar la adversidad que evidentemente trae el fenómeno del Niño. Pasó en Alausí, hasta ahora no hay las mejores respuestas, a ver si la gente ya está teniendo planes de vivienda que realmente comiencen a materializarse. A veces todo se queda en el vamos a hacer, pero no comienza a materializarse de verdad. Cosas como estas han pasado durante estos años y no pueden seguir pasando. La mejor carta de presentación, insisto, que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana es lo que ya hizo en el país y que incluso puede mejorar. Creo que es momento de dejar antipatías, incluso personales, muchos discursos alrededor de la corrupción, del narcocorreísmo, se han venido quedando sin piso, han perdido fuerza, ¿no es cierto?, por su propio peso. Así que es hora de dejar de lado ese tipo de cosas que ni siquiera se pueden comprobar, porque a veces repetimos cosas y no tenemos pruebas para ello. Si no las hay, recordemos que una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad, aunque no lo sea. Y creo que gran parte de eso le pasó al país. Pero ahí están las consecuencias de haber votado por cualquiera menos por el correísmo. En esta ocasión tiene que ser al revés, votar por la experiencia, votar por lo que ya pasó en el país, votar por gente comprometida, votar por una tendencia política que además no se deja convencer por ofrecimientos del momento. Ahí está el bloque de la Revolución Ciudadana, que hasta el final estuvimos juntos, los únicos que no tuvimos que lamentar rupturas internas ni que alguien se fuera por un plato de lentejas. Eso también hay que valorar a la hora de analizar y decidir nuestro voto. Quienes somos coherentes, quienes respetan la palabra, quienes aportamos y apostamos por un proceso, por un proyecto de país que no se resuelve ahora, que no se resuelve en 3 meses, que tiene que ser constante para de verdad tener una institucionalidad fuerte, una seguridad jurídica que permita atraer inversión, obra pública que no le falte a la gente, que pueda nuevamente sacar su cédula en cuestión de minutos, lo propio con los pasaportes, que podamos transitar por las vías tranquilos. Todas esas cosas que ya logramos en el país tenemos que recuperar, y lo vamos a recuperar sí y solo sí el 20 de agosto ganamos en una sola vuelta con la Revolución Ciudadana. Muy bien, y eso es algo muy interesante. Vamos a tener en cuenta esta reflexión, estas palabras muy del corazón, porque la idea de estos programas es compartir información que nos permitan
tomar la mejor decisión, ya que a pesar de que parezca que un asambleísta no cambia tu vida porque tal vez no tienes el conocimiento o no has tenido el tiempo de poder averiguar, el grupo de asambleístas que ahora mismo llevaron a esta elección hace que cambie nuestra vida y tengamos otra opción. De parte de Ambato Visión y de Cachapamba, el informativo de los barrios, que está disponible en forma digital en la plataforma de Calameo, les invito a que lo visiten. También pueden visitar barriocachapamba.voltajemac.com o ambatovision.com o en una de nuestras redes sociales. Para mí fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa en entrevistas muy interesantes como la de hoy día, así que estén pendientes de Ambato Visión. Muchas gracias, asambleísta, por estar el día de hoy con nosotros. Algo que usted quiera despedirse de Ambato Visión y todos su audiencia. Claro que sí, siempre deseándoles éxitos, ¿no?, a ustedes, que siempre tengan una gran audiencia que pueda informarse de esta manera, también con otra versión de las cosas que pasan, por ejemplo, en política, y que es tan necesario que todos y todas nos involucremos en ello, porque las decisiones a través de un voto, a quien apoyamos, cómo nos identificamos, es sumamente importante. Así que más bien agradecerles por el espacio, por la oportunidad, siempre a las órdenes, y un abrazo a todas y todos. Gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Estamos en contacto en ambatovision.com. Muchas gracias.